de Efesios capítulo 4. Dios les bendiga a todos los que se atrevieron a venir hoy. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Él mismo, ¿quién? Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí está, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada quien, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Ok. Quiero preguntar aquí. ¿Es importante? Siéntese. ¿Es importante la participación de cada miembro de la iglesia para el crecimiento espiritual? ¿Verdad que sí? Es de suma importancia la participación de cada miembro de la iglesia para la edificación de cada uno de nosotros. En este pasaje que nosotros hemos leído, se mencionan 5 ministerios, y no que no hayan más, pero aquí se mencionan, digamos, 5 ministerios principales, de donde salen también otros ministerios, no que solamente 5 ministerios haya dentro de la iglesia. El propósito de estos 5 ministerios es la edificación de la iglesia. 5 cosas. Número 1, perfeccionar a los santos o a la iglesia del Señor. Número 2, edificar a la iglesia o a los miembros de la iglesia. Número 3, conducir a los miembros o a la iglesia a la unidad y el conocimiento de Cristo. Y número 4, prevenir a la iglesia del error, o sea, de doctrinas falsas. Ese es, ¿verdad?, el propósito de los ministerios. Y por último, conducir a la iglesia a la madurez espiritual. Ese es el propósito de estos 5 ministerios. Mire, si nosotros como iglesia entendemos que cada uno de nosotros tiene una participación especial dentro de la iglesia del Señor, aun cuando quizás
no tenga ninguno de estos 5 ministerios. Pero todos nosotros somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo. El libro de Efesios se caracteriza por una división justo a la mitad del versículo 1, del capítulo 1 al capítulo 3, nos habla de la teología de la palabra clave que es riqueza. ¿Riqueza qué? Espiritual. Aquí Pablo explica los fundamentos que debe de tener la iglesia del Señor Jesús. ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Verdad? Vamos a tratar de explicar algunos de esos fundamentos. En la segunda parte de este libro, que es el capítulo 4, 5 y 6, nos habla de la vida y las aplicaciones de la teología en la vida práctica y cotidiana de cada creyente. Y algunos miércoles estudiamos, ¿verdad?, acerca de eso, acerca de la vida cristiana. Así que la palabra clave en estos primeros capítulos es cómo caminar la vida cristiana. Cómo nosotros caminar la vida cristiana. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a vivir una vida cristiana como es digna del llamado con el que fuimos llamados. En otras palabras, se baja a la teología de las nubes y la transforma en conceptos prácticos de la vida de cada creyente. Así que con eso en mente vamos a tratar de explicar algunos casos, ¿verdad?, o algunos puntos de cómo usted y yo podemos edificar la iglesia del Señor. Pero antes de yo comenzar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo podemos edificar nosotros la iglesia del Señor? Participe para que no sea solamente yo hablando. ¿Cómo usted y yo podemos edificar la iglesia del Señor? Atendiendo más a la iglesia. ¿Qué más? Orando y estudiando. ¿Qué más? Dando buen testimonio. ¿Alguien por allá dijo algo? Ya no, ¿verdad? Ya no hubo participación. Amando los unos con los otros. ¿Cuál sería otras formas, digamos, de edificar la iglesia del Señor? Sirviendo. Sirviendo a la iglesia. Uh-huh. Ahora la pregunta es, y no me refiero a esta iglesia, sino a la iglesia en general de Cristo, ¿será que todos los miembros de la iglesia de Cristo están edificando la iglesia del Señor? No todos. ¿Cuál sería una manera, digamos, de no edificar la iglesia de Cristo? ¿Mm? ¿Cómo? Dando mal testimonio, dejando de congregarse, es una manera de no ayudar, ¿verdad?, a la edificación de la iglesia. Dígame 2 razones para que uno pueda matar una iglesia. ¿Mm?
¿Alguien más? ¿Cuál sería una manera, digamos, de en vez de edificar la iglesia, matar a una iglesia? Levantar falso, dar mal testimonio. Bueno, hay muchas razones, ¿ok? La indiferencia, ¿verdad? El no congregarse en la iglesia es una manera de matar a una iglesia. O sea, si alguien no se congrega en la iglesia, pues la iglesia no puede, ¿verdad? ¿Para qué queremos una iglesia abierta si no hay gente? Entonces, es importante que cada creyente sea fiel a la iglesia del Señor. El apóstol Pablo, aquí en estos pasajes, deja claro que Dios ha dotado a todas las iglesias de todas, ¿verdad?, los lugares del mundo de recursos para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, una de las cosas importantes que nosotros tenemos, no solamente para edificar la iglesia, sino para edificarlos cada uno de nosotros, es la palabra de Dios. Si nosotros atendemos a la palabra de Dios y obedecemos los mandamientos escritos por el Señor, ¿verdad?, y los ponemos en práctica, entonces usted va a ser una persona edificada y va a poder edificar a otros. Cuando nosotros estamos viviendo, digamos, de acuerdo a lo que el Señor los establece a nosotros en la palabra del Señor, usted no tiene problemas de edificar a otros, ¿verdad?, al reino de Cristo. Usted no tiene problemas de invitar a alguien con toda seguridad, porque usted sabe, ¿verdad?, de que está dando buen testimonio de Jesucristo y que esa persona puede venir a los pies del Señor. Así que eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que la razón es que Cristo ahora reina sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Efesios capítulo 1, versículo 21 nos enseña algo importante, si alguien me lo busca por ahí. También la Biblia dice que Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. El versículo 22 también de ahí mismo del capítulo 1. El versículo 21, ¿qué dice? Y el verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Así que quiero hablarles hoy acerca de 7 cosas que usted y yo podemos hacer para edificar la iglesia del Señor. Yo quiero que usted se grabe esas 7 cosas que yo quiero enseñarle hoy para cómo usted y yo podemos edificar la iglesia del Señor. Yo creo que a todos nosotros los debería de interesar, digamos, que esta iglesia sea edificada en el Señor. Todo miembro de esta iglesia debería de interesarle, ¿verdad?, de que esta iglesia sea edificada por Cristo. Todos nosotros, ¿verdad?, debemos de tener ese deseo en nuestro corazón. La iglesia del Señor tiene varias funciones en la tierra, pero hay 3 áreas principales muy importantes para edificar la iglesia. Número 1, el Señor Jesús, antes de, ¿verdad?, ascender al cielo, le dio
una orden a los discípulos. ¿Cuál fue? Bueno, para que una iglesia sea edificada, cada creyente tiene que evangelizar. O sea, si todos nosotros, gracias al Señor que estamos aquí ya y ya, el Señor los salvó porque alguien nos habló a nosotros de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad que a todos quizás los que estamos aquí alguien les habló de Cristo? O por lo menos los invitó a la iglesia, ¿verdad? Entonces, para que una iglesia sea edificada, los miembros de la iglesia tienen que hacer la gran comisión. Amén. O sea, hay tres cosas bien importantes que la iglesia tiene que hacer. Y una de ellas es, ¿verdad?, evangelizar al mundo. El mundo no va a conocer de Cristo si los creyentes no le hablan de Cristo. Nadie va a conocer del Señor si nosotros no le hablamos a la gente. Entonces, la manera de edificar una iglesia es a través, digamos, del evangelismo, que cada uno de nosotros se involucre en ¿qué? En hablarle a alguien de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque ese fue el mandamiento que el Señor nos dio. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, ese es el mandato, digamos, de la iglesia. Luego de que la iglesia, digamos, toma en serio el evangelismo, ¿verdad? Ahora viene la edificación, viene la enseñanza, ¿ok? Se les enseña a quienes, a los creyentes y a los nuevos creyentes, acerca de qué, del evangelio del Señor, de la doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos sean edificados y crezcan en el conocimiento de la verdad del Señor. Entonces, otra razón, digamos, que la iglesia necesita hacer es tener compasión. Compasión no solamente, digamos, entre nosotros mismos como creyentes, sino compasión del mundo. Estamos viviendo en un mundo perdido, en un mundo que necesita urgentemente que se le hable de Cristo Jesús. Y si nosotros no somos compasivos, entonces vamos a ser indiferentes, no le vamos a hablar nada acerca de Cristo Jesús. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad de ser compasivos y en esa área, ¿verdad?, con aquellos que necesitan del Señor. Y compasivos abarca muchas cosas, ¿ok? Así que Dios ha autorizado a la iglesia local para la edificación de su pueblo, de sus miembros, de su cuerpo de Cristo. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice la palabra del Señor: entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y eran, oiga bien esto, edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire, si usted se da cuenta en este versículo, la Biblia dice que la iglesia o las iglesias eran edificadas. Y mire lo que dice: andando en el temor de ¿quién? Del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Cuando una iglesia es edificada, se fortalece. Cuando una iglesia es edificada, ¿verdad?, está fortalecida por el Espíritu Santo. Porque acuérdese que el que da el fortalecimiento, ¿verdad?, a cada creyente o a la iglesia en general es el Espíritu Santo. Ese es el que da el fortalecimiento y da el crecimiento también y la sabiduría
es el Espíritu Santo. Así que cada vez que nos reunimos en la iglesia para cantar, para leer la palabra, para estudiar la doctrina, recibimos revelación y somos edificados por el Señor. Cada vez que usted venimos a la casa del Señor y venimos con esa disposición, ¿verdad?, de oír la palabra del Señor, y usted se entrega totalmente al Señor, usted va a salir edificado de aquí de la iglesia porque el Espíritu Santo le ha hablado a su vida. Entonces, ahí la importancia entonces de que nosotros, ¿verdad?, edifiquemos la iglesia apoyando. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Aquí Pablo nos enseña, digamos, lo que se hace, lo que hay dentro de una iglesia. Dice, ¿qué pues hay? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene ¿qué? Salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pero Pablo dice, hágase todo ¿para qué? Para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Así que todo lo que se hace, ¿verdad?, cuando se canta, ¿okay?, cuando se ora, cuando se lee la palabra del Señor, cuando se da el sermón, todo lo que se hace dentro de la iglesia es con el propósito de que la iglesia sea edificada en Cristo Jesús. ¿Verdad que más de algunos de los que estamos aquí, cada vez que venimos a la casa del Señor, somos edificados a través de un canto? Hay personas que vienen cargadas. Hay personas que vienen, ¿verdad?, con tremendas situaciones en sus vidas. Y cuando escuchan una alabanza, hasta lloran, ¿verdad?, de gozo por esa alabanza. ¿Por qué? Porque está siendo edificado. Entonces, cada vez que nosotros, ¿verdad?, hacemos siempre lo que debemos hacer en la iglesia, es para la edificación de cada uno de nosotros. Para eso es. Entonces, ¿qué significa y a qué se refiere la edificación? El término edificación se traduce de una palabra griega, construir, y se refiere al acto de construir, como cuando edificamos una casa. Mire, la vida del creyente necesita ser edificada o construida en el fundamento de la palabra del Señor, en el fundamento de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros venimos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos del Señor, ¿verdad? Cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, debemos de ir fortalecidos, ¿verdad?, cuando salimos de aquí, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre fortalece, anima a sus hijos. Entonces usted y yo debemos salir fortalecidos. Entonces, esa palabra también se usa figurativamente en el sentido de edificar o promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los miembros de la iglesia local como edificio espiritual. Entonces, ¿cómo se va edificando una iglesia? ¿Cómo va creciendo una iglesia? ¿Verdad? A través de los miembros. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo aquí. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 3, versículo 6 en adelante. 1 Corintios 3, 6 en adelante.
Pablo era un gran apóstol, un gran siervo del Señor. Pero él reconoce y dice que él no puede dar crecimiento. Dice él, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio de Dios. Así que Pablo llega a la conclusión, ni que el que planta ni el que riega es algo, ¿verdad? O el principal para el crecimiento del cuerpo de Cristo, porque el crecimiento lo da ¿quién? Dios es el que da el crecimiento. Así que nadie se puede jactar y decir, ¿verdad?, que tiene una congregación, una iglesia grande, porque Él, ¿verdad?, es el que la ha edificado, porque Él es el que la ha hecho crecer. No, mentira, el crecimiento lo da Dios. Él es el que da el crecimiento para todas las obras, ¿verdad?, aquí en la tierra. Claro, hay que trabajar, pero el crecimiento lo da Dios. Es más, yo le digo una cosa, que las iglesias, ¿verdad?, se ha caído en una situación de que a veces es Dios que trae a la gente solita. Como la iglesia no evangeliza, entonces el Señor los manda. Pero en realidad la iglesia está aquí ¿para qué? Para hacer la gran comisión. La iglesia está aquí para edificar el cuerpo de Cristo. Así que hoy podemos aprender que la edificación de una iglesia es el resultado del esfuerzo y el progreso de sus miembros, pero no del crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que debemos ser perfeccionados y edificados en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? Para ser perfeccionados y para ser edificados en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a ser nosotros edificados y perfeccionados? A través de la palabra del Señor. Y es el Espíritu Santo que va perfeccionando a la persona, gloria al Señor, y la va edificando, gloria a Dios. No es el hombre que perfecciona al hombre, es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que una persona es transformada. El hombre es usado ¿para qué? Para dar la palabra, hasta ahí nomás. Y Dios lo usa y el Espíritu Santo lo usa para traer, digamos, una palabra que pueda edificar a alguien, ¿verdad? Pero el que da el crecimiento es Dios. Entendamos eso, el que da el crecimiento es Dios. El que hace las cosas es Dios. Nosotros solamente, dijo Pablo, somos instrumentos del Señor. Eso es lo único que usted y yo somos, instrumentos del Señor, pero Él es el que da la edificación. Vamos a orar a Dios. Padre, en esta preciosa noche, Dios, queremos darle gracias por esta ofrenda que vamos a depositar voluntariamente, Dios. Señor Jesús, pedimos que usted bendiga, Dios, Padre, al dador alegre, y si hay alguien que no tiene, Dios, Padre, bendígalo de una manera especial, Dios. Señor, esto lo hacemos voluntariamente, Dios.
No es por fuerza, sino es voluntario, Dios. Ni tampoco por cantidad, Dios mío, sino lo que usted ponga en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, bendiga esta ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los versículos, o el versículo 12 del capítulo 4 que leímos, dice que estos ministerios son a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Ahora, todos los ministerios que hay dentro de la iglesia debe de ser con el único propósito de edificar, de bendecir a los demás miembros de la iglesia. Entonces la idea es que por medio de la enseñanza, el ejemplo y la corrección, cada uno llegue a un estado completo para que esté bien equipado y capacitado para hacer la obra de Cristo en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo único que el ser humano puede hacer? Es enseñar a otros a través de la palabra del Señor, a través de un sermón. ¿Para qué? Para que él pueda tener conocimiento y pueda crecer en el evangelio del Señor. Pero igual, ¿verdad? El crecimiento lo da Dios. Usted recibe la palabra hoy, ¿verdad? Usted decide hacer suya esa palabra y Dios la va a hacer crecer en el corazón suyo. Yo no la puedo hacer crecer, pero Cristo sí puede hacer crecer esa palabra en su corazón. Yo no puedo redarguirle a usted su corazón, pero el Espíritu Santo puede redarguir el corazón. Yo no puedo convencerlo a usted de que usted acepte a Cristo, pero el Espíritu Santo sí puede convencerlo a usted para que usted venga a los pies o para que usted viniera a los pies de Cristo. Entonces Él es el que hace todas las cosas. Entonces la iglesia es como un edificio espiritual que está en continua construcción. La iglesia del Señor está en continua construcción. Por eso es que la iglesia del Señor no es perfecta. Aquí en esta tierra, mientras estemos aquí en esta tierra, la iglesia del Señor no va a ser perfecta. ¿Sabe por qué? Porque estamos en continua construcción. Estamos en la casa del alfarero, para que mejor me entienda. Y hay vasijas que se quiebran. Hay vasijas que el Señor las vuelve a hacer de nuevo, pero hay otras que no se dejan hacer. Y todo aquello que está dispuesto, todo aquel que esté dispuesto a que Dios lo vuelva a moldear, Dios lo va a moldear y lo va a hacer nueva criatura para la gloria de su nombre. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que estar ¿qué? Dispuestos. Que cuando nosotros le fallamos al Señor, reconozcamos que le hemos fallado al Señor, venir, digamos, ¿verdad?, al alfarero para que Él los haga nuevamente. Mire cómo Pedro lo explica esto en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. Dice Pedro, 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas. ¿Qué dice? Entonces, aquí digamos el apóstol nos enseña a nosotros, Pedro, que nosotros somos como piedras vivas. Ahora,
Oiga bien esta palabra. No somos piedras muertas, porque una piedra muerta no puede edificar nada, pero algo vivo puede edificar y puede crecer. Por eso es que el organismo, o sea, la iglesia del Señor, tiene que ser una iglesia viva, porque una iglesia muerta no podrá edificar a nadie. La iglesia tiene que ser una iglesia viva para que pueda edificar a los creyentes. La Biblia a menudo habla de edificios. Dios mismo es un constructor y el primer edificio, ¿verdad?, lo construyó Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, verso 4. Y aquí volvemos otra vez. Sí, Hebreos 3, 4. Y mire aquí. Alguien puede decir, ¿verdad?, esta casa la hice yo. Y sí, él la hizo. Pero mire cómo la pone aquí, ¿verdad?, el escritor de Hebreos. Dice, porque toda casa es hecha por alguien o por alguno. Pero mire la otra frase. Pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Ahora, ¿a qué se refiere esto? Un constructor puede diseñar, puede levantar las paredes, puede, digamos, ponerle electricidad, puede hacer todo. Lo que se lleva, digamos, de hacer con sus manos. Pero hay algo que no puede hacer. ¿Qué es? Ser dueño. Este edificio se hizo, se compró todo. Lo único que no pudimos hacer nosotros es la tierra, porque ya estaba aquí. La madera tampoco la pudimos hacer porque a esos árboles dio crecimiento ¿quién? Dios. Entonces, el agua que utilizamos vino del cielo. Entonces, hay muchas cosas que el hombre puede hacer, pero dice que todas las cosas las hace Dios. Entonces, a Dios siempre lo vemos edificando. En el Antiguo Testamento, el arca habla de construcción. El altar habla de construcción. El tabernáculo habla de construcción. Esdras y Nehemías también lo encontramos construyendo. Y construye el Señor también al pueblo. Construye y edifica. Dios es un Dios edificador. Desde el principio, con las reuniones, tiene el propósito de la edificación de los creyentes. Por ejemplo, número 1, la enseñanza tiene el propósito de ¿qué? De edificarnos, ¿verdad? Número 2, las oraciones tienen el propósito de edificarnos y acercarnos a Dios. Los cantos, ¿verdad?, tienen el propósito también, ¿verdad?, de llevarnos hacia la presencia de Dios. Número 4, los testimonios también son para edificar a otros, ¿verdad?, que quizás no creen en los milagros, pero un testimonio que sea real y sea verdadero, digamos, que haya sucedido, ¿verdad?,
de una manera sobrenatural, eso puede ser ¿para qué? Para edificar a alguien más. Entonces, las predicaciones tienen el propósito de edificarnos a nosotros. Entonces, al cantar, animamos a otros también a cantar. Cuando alguien en la banca está levantando, ¿verdad? O está aplaudiendo o levantando las manos al cielo, ¿verdad? Quizás al que está al lado está un poco tímido, pero después de un rato usted lo va a mirar haciendo así también. ¿Por qué? Porque con nuestra acción, con nuestra actitud, estamos ayudando a animar a otros a que también ellos lo hagan. Así que Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Para qué hacemos eso? Para edificar los unos a los otros. Para eso es. Entonces, la Biblia también nos enseña en 1 Corintios 14, verso 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, ¿verdad? Y lo leímos el verso 40 hace un ratito. Hágase todo para edificación, pero hágase todo decentemente y con orden. Por eso es que, mire, Dios es un Dios de orden. Y eso usted y yo tenemos que tenerlo bien presente. ¿Sabe cuál era el problema de la iglesia de Corintios? Es que en la iglesia de Corintios había desorden. Y Pablo tuvo que enseñarles a ellos. Y Pablo les dice, ¿verdad? Cuando alguien, digamos, esté hablando lenguas, calle la congregación y otro interprete. ¿Por qué razón? Porque la iglesia del Señor es una iglesia que debe de haber orden en la iglesia. Si no hay orden, entonces lo que va a haber es ¿qué? Desorden. Y Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y por eso es importante que nosotros sepamos bien la palabra del Señor, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos conducirnos y aún digamos en el momento de la adoración a Dios, cómo nosotros debemos adorar a Dios. Déjeme preguntarle algo. Si alguien, digamos, está adorando al Señor, ¿ok? Gloria al Señor por eso. A eso hemos venido. Ahora, pero luego de repente, ¿verdad? Como comenzó a descontrolarse y comenzó, digamos, a golpearse y se fracturó, vamos a decir, una mano, un pie o hasta la... ¿Será obra del Espíritu Santo? Cuando es el Espíritu Santo, ¿okay? Que toma a una persona, quizás puede caerse, puede hacer y no le pasa nada. Porque el Espíritu Santo es, o sea, de orden. La Biblia dice en el capítulo de Hebreos 24 y 25, capítulo 10, nos enseña la manera en que nosotros, digamos, podemos edificar una iglesia con nuestra asistencia. Dice, considerémonos unos a otros para estimarnos al amor y a las buenas obras. O sea, cada uno de nosotros debemos de estimularnos, de animarnos. ¿Para qué? Para
buenas obras y vivir en amor. Verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oiga, esto ocurrió un poquito más de 2000 años. Y el escritor de Hebreo está dando, digamos, este consejo y dice, cuanto más veis que el día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. Así que si él, digamos, lo pudo declarar en aquel tiempo, ¿verdad? Que ya pasaron muchísimos años, cuánto más no estará cerca la venida de Cristo Jesús. Entonces, si tomáramos en cuenta que nuestra ausencia puede ser tropiezo a otros, trataríamos quizás de asistir más a la casa del Señor. Sabía que la frialdad de nosotros, la falta de asistencia a la iglesia, podría desanimar a otros. ¿Y quién quiere que otro se desanime? No queremos. ¿Sabe por qué? Porque esto yo lo vivo a cada rato. Cuando yo le pregunto a alguien, o sea, que por qué, ¿verdad?, no viene a la iglesia constantemente, dice, y Julano, ¿por qué no le dice nada? Y Julano, ¿por qué esto? ¿Y por qué el que canta? ¿Y por qué el que...? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nosotros estamos siendo, digamos, ¿verdad?, piedra de tropiezo, o estamos impactando negativamente a otros. No debería de ser así, porque a usted lo que le interesa es edificarse usted también, ¿verdad? Si otro no quiere, pues no se puede obligar. Claro, tenemos que edificarlos todos nosotros, pero vamos a ver, a mí no me debe de afectar porque otro, digamos, no quiera venir a la casa del Señor. Yo voy a venir como quiera porque yo vengo a adorar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me debe de entristecer que no vengan y debo de buscarlos, pero no me debe de afectar para yo decir, pues como él no va, yo tampoco voy. Uh-huh. Gloria a Dios. Cuando uno es edificado por el Señor, uno es conforme. O sea, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que el Señor lo llena todo. El que anda deseando las cosas de los demás es porque no está siendo lleno por el Señor. Pero nosotros, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo yo y usted puede edificar la iglesia? Número 2.
busquemos el conocimiento de Dios. Si usted y yo los llenamos del conocimiento de Dios, vamos a edificar la iglesia del Señor. O sea que cuando alguien, digamos, venga, se acerque a nosotros, ¿ok?, que quizás no tiene el conocimiento que quizás usted pueda tener, usted puede edificarlo. ¿Por qué? Porque usted conoce lo del Señor. Entonces, una de las cosas más fundamentales para la edificación de la iglesia es el conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso es que el apóstol Pedro nos enseña y nos dice, ¿verdad?, en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. La leche espiritual son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, siguiendo la verdad, dice el apóstol Pablo, en amor. Y también dice Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, cuando ya hemos creído un poco. La palabra siempre puede hacernos crecer más y más. Así que cuando ya hemos creído, ¿verdad?, nosotros un poco, la palabra de Dios nos puede hacer crecer más y más. El propósito de este conocimiento es saber cómo podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina y mantener una relación íntima con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia necesita? La iglesia necesita, ¿verdad?, ser edificada. La iglesia necesita alcanzar la sabiduría. La iglesia necesita alcanzar el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes en el Señor. La iglesia que ha alcanzado la sabiduría de Dios, o sea, el conocimiento de Dios a través de la palabra del Señor, no va a andar, como dice, ¿verdad?, un pasaje, fluctuando de aquí para allá. ¿Por qué? Porque sabe la palabra del Señor. Y el Señor la ha edificado. Ahora, en la oración que hace el Señor Jesús al Padre, ¿verdad?, por los discípulos y por todos los que iban a venir a Él, el Señor hace esta oración en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, dice Dios. Así que aprender nosotros y compartir con otros el conocimiento de la palabra ayuda a la edificación de la iglesia de Cristo. Cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros alcanzamos el conocimiento y lo compartimos con los demás, entonces estamos edificando el cuerpo de Cristo, porque podemos hablarle a alguien más de la palabra del Señor y traerlo a los pies de Cristo. Eso es. Entonces, usted y yo podemos edificar la iglesia del Señor, ¿verdad?, buscando el conocimiento de Cristo. Ahora, la tercera manera, digamos, de edificar la iglesia del Señor es que todo lo que usted haga en la iglesia, hágalo con amor. Todo lo que hacemos en la iglesia, hermanos, tiene que hacerse con amor. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Es precioso ver a alguien, digamos, que hace las cosas, ¿verdad?, dentro de la iglesia, en la iglesia, y lo hace con ese amor, ¿verdad?, sin que nadie le esté puchando para que lo haga, sino que lo hace ¿con qué? Con amor. Entonces, cuando hacemos las cosas con amor, estamos edificando la iglesia, la casa del Señor. Estamos edificando la obra del Señor, ¿verdad? Mire, o sea, cuando usted va, digamos,
a visitar a alguien porque usted sabe que está enfermo, ¿verdad? Y usted va y no tiene quizás los recursos para llevarle nada, pero el simple hecho de ir y visitarle y de hacer una oración por esa y hacerlo con amor, mire, esa visita va a ser impactante para alguien. Hagamos las cosas con amor. Pero si usted sabe que alguien se está muriendo ya y nunca lo ha ido a visitar, usted no está haciendo las cosas con amor. Todos nosotros deberíamos, ¿verdad?, de preocuparnos por el cuerpo de Cristo. Por si alguien, digamos, está en problemas, enfermo, en necesidades, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Apoyarle. Apoyarle. Entonces hágalo todo con amor. Lo que se hace motivado por el amor edifica a la iglesia. La Biblia dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor es el distintivo de un verdadero discípulo de Cristo. La Biblia dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Sabe, hermanos, que quizás a muchos creyentes dentro de las iglesias les falta amor. ¿Sabe qué debe de hacer la iglesia cuando alguien viene por primera vez a la casa del Señor? Mire, es acercársele y decirle, me da muchísimo gusto que estés aquí. Y estoy a tus órdenes. Si necesitas algo, ¿verdad? Pues llámame. Eso es lo que la iglesia debe de hacer. Mire, no sé si está bien poner esta comparación, pero sabe que la iglesia, la gente llega a buscar ¿qué? El alimento espiritual. Y si la gente, digamos, es bien atendida, queda con deseo de ¿qué? De volver. ¿Acaso usted va, digamos, a un restaurante que no lo atienden bien? De que le dan la comida, ¿verdad? Y ya nunca volvió el mesero, ¿verdad? Así que el amor debe ser la motivación, la razón de todas nuestras acciones. Aprendamos a amarnos los unos con los otros y entonces vamos a ser edificados. Aprendamos a amar a los que vengan, ¿verdad?, a la iglesia y van a ser edificados. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Amarnos. Por eso el apóstol Pablo dice unas palabras aquí bastante fuertes. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, dice Pablo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Pablo está diciendo, no importa cuántas lenguas, ¿verdad?, cuántas profecías, cuántas lecturas bíblicas, cuánto cante, cuánto haga en la iglesia, pero si no tiene amor, es simplemente como un metal que suena, ¿verdad?, pero que no tiene vida. Y por último, ya porque se nos acabó el tiempo, ¿cómo podemos edificar la iglesia? Viviendo en unidad. Viviendo en unidad. ¿Sabe que en los últimos años el pueblo del Señor está bien desunido?
Y no me estoy refiriendo a una iglesia local, sino a la iglesia en general. De hecho, hay iglesias que no se llevan con otra iglesia que esté en la esquina. O hay ministros o pastores que le prohíben a los miembros y dicen, no te quiero que vayas a tal iglesia. Bueno, la unidad es importantísimo para edificarlos nosotros como cuerpo de Cristo. Les tengo una mala noticia. Que usted y yo vamos a estar revueltos con todos los demás. O sea, no va a haber un cuartito ahí para los de la iglesia Cristo Rey. O sea, ya vamos a estar todos juntos. Y yo creo que vamos a hablar un solo idioma porque van a haber chinitos, van a haber de todos lados, que aquí no les entendemos nada, pero vamos a estar juntos allá. Así que hay actitudes individuales que son la base para la unidad y para la edificación. La Biblia dice en el mismo capítulo que Pablo nos habló al principio, capítulo 4 de Efesios, verso 2 en adelante, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, solícitos en guardar que la unidad del Espíritu en el vínculo, ¿y qué? De la paz. Este es un estudio sencillo, pero necesario para que usted y yo podamos entender cómo podemos edificar la iglesia del Señor. O sea, no podemos pretender estar en la iglesia del Señor, ¿verdad? Si no hay amor, ni tampoco hay unidad. La iglesia de Cristo no puede estar dividida. La iglesia de Cristo tiene que estar unida. Cristo no está, ¿verdad?, dividido del Padre y del Espíritu Santo. Son, digamos, las tres personas de la Trinidad, de la divinidad, y todos están unidos en sí mismos. Es como que si nosotros, digamos, estuviéramos divididos nosotros, porque usted y yo también estamos hechos de tres materias. ¿Cuáles son? Y no podemos separar el espíritu del cuerpo, ni el alma. No se puede. Pues la iglesia de Cristo tampoco debe de estar dividida. La iglesia de Cristo debe de estar unida, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y por lo tanto, Cristo es la cabeza de ese cuerpo, aleluya. Y Cristo no vino por muchos cuerpos, vino por un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor Jesús. Así que vamos a mantenerlos en amor, vamos a mantenerlos en unidad. ¿Para qué? Para ser edificados. Y por último, cuando hablemos palabras de edificación. No para dañar a nadie, no para señalar a alguien. Hablemos palabras para edificar a otros. Hay tres cosas más que no las puedo mencionar aquí, ya se acabó el tiempo. Pero hay muchas maneras en que usted y yo podemos edificar la iglesia del Señor. Edifiquemos la iglesia del Señor. Amémonos.
que no haya rivalidades, que no haya contiendas, que no haya distinciones, que no haya celos, ¿verdad? Porque alguien lo puede hacer mejor o canta mejor o lo que sea, o predica mejor. Hagámoslo todo para la gloria del Señor. Póngase en pie y oramos a Dios. Esta noche, antes de despedirlos, vamos a orar por la hermana Carmen. Yo creo que la mayoría conoce a la hermana Carmen Huereca, ¿verdad? Bueno, no muchos. Hermana Carmen Huereca hace, qué sé yo, un mes, por ahí, se fue para México porque su mamá estaba ya bien. Oramos por ella aquí, sí. Se fue porque iba a cuidar a su mamá y falleció el día de ayer. Ayer murió. Así que nos han pedido oración, ¿verdad? Por ella. Así que vamos a orar por la hermana Carmen y también por Lucía de Luna. Vamos a orar para que Dios se glorifique. Por el señor Manuel Flores también. Wow. Vamos a orar entonces y darle gracias al Señor. Padre, en esta preciosa noche, Dios mío, Señor, le damos gracias por la palabra, Dios mío, Señor. Pedimos, Dios, que usted se glorifique de una manera especial, Dios. Señor, nos hemos gozado, sí, pero hay necesidad, Dios mío, Señor, en nuestros hermanos, Dios. Pedimos, Dios, por nuestra hermana Carmen Huereca, Dios mío, Señor. Padre, que su mamá falleció y hoy este día, Dios mío, Señor, le dieron sepultura. Oramos por ella, para que usted le dé las fuerzas y a toda su familia de ella, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, también oramos, Dios, por Lucía de Luna, Dios mío. Pedimos que usted se glorifique de una manera especial, Dios mío, en la vida de ella, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, extienda su mano, Dios mío, sobre de ella, en el nombre de Cristo. Oramos por el hermano Manuel Flores, Dios mío, para que usted se glorifique también de una manera poderosa, de una manera de una manera especial. Y por todos los ancianos, Señor, oramos en el nombre de Cristo. Ahora pedimos que nos lleve, Dios mío, Señor, con bien a nuestros hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.